Mucha atención, el Consejo de Estado acaba de tumbar por doble militancia la curul del senador del Pacto Histórico, Alexander López. El alto tribunal encontró que el congresista del petrismo, muy cercano al presidente, apoyó para las elecciones al Congreso en el 2022 a un candidato a la Cámara de Representantes por Santander que no era parte de la coalición del Pacto Histórico, es decir, que era del Partido Verde en ese departamento. Con esta decisión ya se cuentan 4 bajas muy sensibles para el presidente de la República en el Congreso. Gustavo Bolívar, que aspiró a la alcaldía y se quemó. Roy Barreras, que salió por esta misma razón. Y César Pachón, que también salió por esta misma razón. Doble militancia, 4 bajas que tiene el presidente en el Congreso. Y se acabó la espera finalmente después de casi 2 semanas. Luis Manuel Díaz, el Mane Díaz, el papá de Lucho Díaz, fue por fin liberado por el ELN. Las imágenes de esta liberación ya le dieron la vuelta al mundo. Conmovida. Así está Colombia al saber ya en libertad a Luis Manuel Díaz, tanto como lo estará su hijo Lucho Díaz, quien hoy, sin duda, jugó uno de los partidos más emotivos de su vida. Una espera de 13 días que se sintió eterna desde el momento que se anunció el secuestro. El 28 de octubre, el país despertó con la noticia que en una vía de Barrancas, hombres armados se habían llevado contra su voluntad al Mane Díaz y a su esposa. Horas después, ella fue liberada, pero para él era el inicio de la amarga experiencia, parecida a la relatada en uno de los libros de nuestro premio Nobel. Esta era la noticia de un secuestro. Desde ese momento todo fue incertidumbre. Las autoridades se empezaron a mover y la orden del presidente Petro fue ubicar un puesto de mando unificado en Barrancas, el cual debía ser liderado por el director de la policía. 200 comandos jungla, los más experimentados en operativos de búsqueda y rescate, junto a tropas del ejército y aeronaves de la Fuerza Aérea, arribaron a La Guajira y con uno de los despliegues militares y policiales nunca antes visto por los habitantes de Barrancas, se inició la búsqueda en la serranía del Perijá. De este secuestro se especuló de todo, que a Luis Manuel lo habían llevado a territorio venezolano, que los responsables habían sido bandas delincuenciales e incluso que estaban pidiendo $3 millones para su liberación. Lo cierto es que 7 días después del plagio, el ELN emitió un comunicado atribuyéndose el hecho. Fue entonces cuando la Cruz Roja Internacional, la Iglesia y la Comisión de Verificación de la ONU empezaron a alistar sus comisiones para instalarse en La Guajira. El pasado domingo, en un segundo comunicado, el ELN señaló que tenía la voluntad de llevar a cabo la liberación, pero que el proceso no se adelantaría hasta tanto las tropas del ejército y los comandos jungla abandonaran la zona donde se hacía la búsqueda en la serranía del Perijá. Ese mismo día, la estricta orden del ministro de Defensa fue que las fuerzas empezaran a abandonar esa región para garantizar la vida de Luis Manuel. Hace 2 días, Oti Patiño, jefe de la mesa de negociación del gobierno, aseguró que en pocas horas el país vería libre al padre del jugador del Liverpool. Las redacciones entonces alistaban la noticia de abrir. Sin embargo, ese martes todo fue una falsa alarma. La expectativa crecía. Anoche, casi al finalizar el día, las comisiones de Iglesia, ONU y Cruz Roja Internacional recibieron la confirmación del bloque norte de guerra referente a que hoy sí iba a ser el día. Fue entonces cuando empezó a hacerse el alistamiento. Finalmente, el Mane fue entregado por miembros del ELN en la vereda El Salado de Barrancas. De inmediato, las misiones, junto a un cuerpo médico y con Luis Manuel Díaz ya en libertad, se dirigieron a Valledupar, ciudad donde de inmediato fue trasladado para realizarle exámenes médicos. Quizás una de las imágenes que más ha esperado Lucho Díaz desde la distancia, allá, lejos en Francia, minutos antes de tocar el balón en el partido entre Liverpool y Toulouse, fue esta,
cuando por fin vio a su padre bajar del helicóptero sano y salvo, y aunque con caminar lento, cansado y con la barba propia de quien ha estado 13 días secuestrado en el monte, el Mane recobró su libertad. Así dio sus primeras palabras. Espero que todos darle gracias a Dios por esta segunda oportunidad. ¡El Señor! ¡Escolta! Y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a La Guajira y a Colombia. Minutos después de la liberación, el presidente Gustavo Petro trinó. ¡Viva la libertad y la paz! Luis Manuel Díaz ya está en el seno de su hogar, de donde nunca debió haber salido. Pues por supuesto que nos alegramos de la libertad del papá de Luis Díaz, era necesario, era importante, pero hay muchos interrogantes que vienen a futuro. Uno de ellos, todavía hay por lo menos 36 secuestrados en poder del ELN, secuestrados civiles, que pues obviamente no tienen la exposición mediática que tiene el papá de Luis Díaz. Ellos tienen que ser liberados también para que este proceso tenga credibilidad en el pueblo colombiano. Porque esa es la pregunta que muchos se hacen, Paula. ¿Y ahora qué? ¿Van a cambiar las condiciones o van a seguir hablando igualitico como venían hablando? Pues parecería que sí. Hay que esperar a ver entonces en los próximos días cómo se materializa eso que ha empezado a decir ahora, no solamente el gobierno nacional, sino a decir verdad todas las voces políticas del país desde las diferentes orillas ideológicas e incluso la sociedad civil, que aquí las reglas de juego tienen que cambiar y que el secuestro tiene que acabar, entre otras cosas, liberando también a esos más de 30 personas que el ELN tiene retenidas y privadas de su libertad. Desde la oficina del comisionado de paz hoy emitieron un comunicado donde dicen eso, que para el próximo ciclo de negociaciones que está por comenzar, la condición va a ser que liberan a los secuestrados y dejen de secuestrar. El secuestro de Luis Manuel Díaz puso a prueba los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Aunque las partes volverán a sentarse la próxima semana, la delegación del gobierno pondrá 3 condiciones sobre la mesa. En primer lugar, acabar con el secuestro que proviene del ELN. En segundo lugar, que todas las personas que tiene ese grupo hoy en día puedan estar en libertad cuanto antes. Y en tercer lugar, que si el argumento es que de eso se financian, pues entremos a hablar de ese tema sobre una condición fundamental, y es que se acaba el conflicto armado. Y es que con el secuestro del papá de Luis Díaz, volvió a revivirse la propuesta de crear un fondo de financiación para esa guerrilla. Significa que ya no es excusa el secuestro, no podemos aceptarlo como excusa, pero también tenemos que llegar a la realidad de que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales, que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución de qué van a vivir. Muy seguramente la comunidad internacional nos podrá ayudar. Para expertos en paz y conflicto, no basta con la liberación de Luis Manuel Díaz para reactivar el proceso de paz con el ELN. Mire, la liberación del señor Díaz era necesaria para que la sociedad colombiana estuviese tranquila, pero no es suficiente para reanudar los diálogos. Aquí se rompió durísimo la legitimidad del proceso de paz total. Y lo que le pedimos al ELN, está bien la entrega del señor Luis Díaz sano y salvo, pero hay que dar algo más. Incluso recomiendan al gobierno exigir a esa guerrilla liberar a todos los secuestrados y parar sus acciones criminales contra la población civil. Dijéramos que la continuación de las conversaciones deberían comenzar por ese punto, y también me parece que hay que perfeccionar las normas sobre cese del fuego para incluir las hostilidades y no solo el cese de fuego militar. Una visión con la que coinciden los negociadores de paz, pero sin tener que pausar los diálogos. No, lo que tiene que haber es un avance en puntos que hasta el momento no se habían tratado, pero el diálogo ha avanzado de manera coherente y por supuesto un giro de 180 grados. No, si hemos logrado lo que en décadas de negociación con el Ejército de Liberación Nacional no se había logrado. Por ahora se sabe que las delegaciones volverán a reencontrarse en México para continuar con las conversaciones de paz. Pero ¿sabe una cosa? Yo me pregunto, Mauricio, Paula, ¿qué se ha logrado con el ELN? Porque lo dice la senadora Pizarro. ¿Qué se ha logrado? No, nada. Hay secuestrados, dicen que no van a entregar las armas. Mira, hasta el momento, perdón, Paula, más se logró en la negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos, que se logró una agenda muy detallada. Aquí se está armando la agenda. Aquí ni siquiera ha habido la oportunidad de implementar y poner en marcha la agenda. Creo yo pues que decirle a estas alturas que se ha logrado más que lo que se ha logrado en décadas con el ELN, pues es creerlo a uno bobo.
no hay evidencia de nada distinto a una voluntad de sentarse a conversar, sin cumplir las normas del protocolo del cese al fuego y nada más por el momento. Pero además a sabiendas de lo que sabíamos que iba a venir, ¿no? Porque cuando se firmó este primer acuerdo que decidieron que se iban a sentar en la mesa en La Habana, pues aquí lo habíamos comentado, ya lo había dicho el ELN, nosotros no vamos a dejar de secuestrar. Inaceptable es también en medio de toda la indignación, pues lo que dice el ministro del Interior, es que aquí tengo la transcripción de sus palabras, porque él dice, si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales, que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución de qué van a vivir. Pero ¿sabe una cosa que en eso... ¿De qué van a vivir? Es que son muchos. ¿De qué van a vivir? Claro, pero mire que decía el senador Ariel Ávila... Tienen que parar los secuestros, pero tienen que financiar de alguna manera que ellos estén en un lugar de ubicación, como lo que pasó con Juan Manuel Santos. Un proceso con método. Pero decía el senador Porque ahí Ariel hubo método. Ávila... Es que lo que hay ausencia en este proceso, parecería, Paula, es que no hay método. No hay una línea conductora. Sin duda no hay. ¿Dónde sale la plata? Es una improvisación a lo que va pasando. Pero es que lo que le quería comentar es que decía el senador Ariel Ávila que realmente la financiación que viene del secuestro para el ELN es desde el 4%, que el resto de su financiación tiene que ver con negocios ligados al narcotráfico. Entonces, imagínense. Bueno, en todo caso, digamos lo primero y que es fundamental, todos estamos de plácemes porque el papá de Luis Díaz ya está sano y salvo, fue entregado sin ningún tipo de agresión física ni nada parecido. Habrá que ver qué secuelas emocionales deja, pero por el momento todos congratulados. Punto número 1. Punto número 2, lo que hizo el ELN con este secuestro fue una violación normativa doble. Por una parte, violación al derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque el protocolo 2 de los acuerdos de Ginebra dice que en medio de un conflicto de este estilo, acuérdense, el derecho internacional humanitario pone las reglas de un conflicto, es terrible, pero así es, pone las reglas de un conflicto. No debe dentro de un conflicto capturarse o ir contra la libertad de una persona que no esté involucrada en el conflicto, es decir, que no puede haber secuestros dentro del conflicto de acuerdo con el derecho internacional humanitario, violación número 1. Pero la violación número 2, esos acuerdos del derecho internacional humanitario, esos protocolos, fueron parte de lo que se acordó cuando se estableció el cese al fuego bilateral con el Estado. Es decir, hay un acápite específico que dice cumplimiento de los protocolos del derecho internacional humanitario, en concreto el protocolo número 2, anexo a los acuerdos de Ginebra. Por lo tanto, dentro del cese al fuego estaba prohibida cualquier acción similar al secuestro o la pérdida de la libertad, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que en medio de esta negociación, que tanto se ha logrado en los últimos 10 años y qué sé yo, y vaya usted para acá y para allá, pues resulta que el ELN le hace al gobierno así. ¿Por qué? Porque no respeta los protocolos firmados con el gobierno para el cese al fuego bilateral, número 1. Número 2, le hace a la sociedad colombiana así. ¿Por qué? Pues porque no respeta ni siquiera a la población civil que no está metida dentro del conflicto. Y termina demostrando, por otra parte, que no parece existir una cohesión, una unidad de mando dentro del ELN, porque unos dicen una cosa, otros hacen otra cosa. En medio de todo eso, todos estábamos a la espera de la respuesta del gobierno colombiano, de la respuesta del jefe del Estado. Su respuesta fue un escueto mensaje, tan pronto se conoció la libertad, que dijo, viva la libertad y la paz. Ajá, ¿alguna reflexión sobre si el ELN cumplió o no cumplió? Cero. ¿Alguna reflexión sobre el ELN? Cero. ¿Alguna reflexión sobre el futuro de la paz total? Cero. Viva la libertad y la paz, que es propio de un tuitero, no propio de un jefe de Estado, cuyas normas, cuya normatividad ha sido violada y cuya buena voluntad para negociar ha sido violada por la contraparte, en este caso el ELN. Entonces corrimos a buscar el comunicado de la delegación, esa delegación que se sienta en esas negociaciones, en esas conversaciones, porque no son negociaciones aún, con el ELN. Y esa delegación, como lo decía la nota de Paula, tiene una serie de puntos. Y yo quiero extraer dos aspectos en concreto. Por supuesto, que qué bueno que hayan liberado al papá de Lucho Díaz, que el secuestro es execrable, que eso no se puede admitir. Pero dice en concreto, exigimos al ELN que devuelva a todos los secuestrados. Esa palabra exigencia tiene sentido cuando quien exige
tiene algún control o alguna capacidad de que se cumpla lo que está exigiendo. Pues a juzgar por estos días de demora, por la manera como el ELN hace así y así, con lo que acuerda con el Estado, parece que no tiene mucho poder en esa exigencia. Tanto es así que dice además que cuando nos sentemos nuevamente a la mesa lo vamos a volver a exigir. O sea, lo exigimos hoy, pero como sabemos que no nos van a hacer caso, lo vamos a volver a exigir cuando nos sentemos en la mesa. Todo esto deja un gran sabor a que el Estado colombiano sigue medio o totalmente, depende del gusto de ustedes y el criterio de ustedes, arrodillado frente al ELN en medio de estas negociaciones. Y que este acto que muchos tildan de alegría, viva la paz y la libertad, magnánimo, finalmente lo soltaron, qué sé yo, no deja de ser la evidencia de que el ELN no está jugando con reglas del juego correctas, le está tomando el pelo a las reglas del juego establecidas con el gobierno. Y es más, cuando uno ve lo que va sucediendo en el territorio nacional, ya hablaremos en otro momento de disidencias de las FARC y demás, parece que los ceses al fuego solamente los decretan los actores al margen de la ley para fortalecerse regionalmente. De lo demás, avances superiores a los de los 10 años, pues me parece que es, por decir lo mínimo, una exageración. Pues vamos entonces a la otra parte, la parte humana, la parte de cómo se dio este proceso. Monseñor Francisco Ceballos, obispo de la diócesis de Riohacha, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Redma Noticias. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Bueno, monseñor, usted fue el primero que se encontró al papá de Luis Díaz. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue ese encuentro? Pues un encuentro muy emotivo, nos bajamos del helicóptero, luego nos reunimos ahí un momento y yo me retiré un poco del grupo para hacer una cuestión muy personal. Y de pronto me encuentro que viene con el señor Luis Manuel. O sea que usted se retiró por un asunto personal y se lo encontró frente a frente. Exactamente, un asunto muy personal. Entendemos, monseñor. Bueno, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo el Mane Díaz cuando lo vio a usted? ¿Cómo fue ese reencuentro después de tanto tiempo de volver a encontrarse a la libertad, que era la que usted personalizaba en ese momento? Sí, hubo un momento de alegría porque ya nos habíamos visto con el señor Manuel, nos habíamos visto el año pasado porque tuve la oportunidad de confirmarlo. Recibió el sacramento de la confirmación de su esposa y el año pasado se casó, por eso él me reconoce, pero fue el obispo que lo confirmó. Monseñor. Bueno, ahí estamos retomando la conversación con monseñor. Bueno, aquí lo que pasó, pues, ¿sabe qué era lo personal? No, pues me imagino que unas necesidades una de esas necesidad que nadie puede hacer por uno. Que nadie puede hacer por él. Nadie puede pues hacer. Se fue al lado pues para hacer su necesidad y ¡pum! Se lo encontró de frente. Imagínese. Pero como en la vida, él mismo lo había confirmado, él había estado en su matrimonio. Bueno, monseñor, otra vez lo volvemos a tener, nos estaba comentando de lo que hablaron en ese momento en el que se encontró con el papá de Luis Díaz. O sea, si las primeras palabras que yo le digo es libertad, libertad, bienvenido a la libertad, él me abraza, yo lo abrazo y empieza a llorar, ¿no? Y veo un hombre trajinado, cansado, y por supuesto que tenía que estar cansado, porque fueron 2 días de viaje, caminando prácticamente sin descansar. Monseñor, esto es misión cumplida para usted, una misión. Dios le recompense por lo que hizo, monseñor, porque es traer a la libertad a una persona. ¿Cómo se siente usted después de todo lo que tuvieron que pasar todos estos días? Pues misión cumplida, el saber que podemos colaborar en devolver la libertad a una persona, a un ser humano, pues uno se siente satisfecho. Pero también le quedan cuestionamientos. Hay más de 241 personas en Colombia secuestradas. Digo yo, secuestrados anónimos, no sabemos mucho de ellos y no ha habido mucha intervención del gobierno. Es lo que la gente pregunta, ¿por qué a este sí y a otros no? Y uno entiende que unos son más famosos que otros, ¿no? Por eso el caso de Luis Díaz ha tenido tanta resonancia y tanta intervención aún del presidente, pero sí sería bueno que todos los secuestrados que están en manos de los grupos pues sean liberados pronto.
Monseñor, justamente sobre esos cuestionamientos quería preguntarle. ¿Los diálogos deberían seguir, sí o no? ¿Cómo lo ve la Iglesia Católica? ¿Cuál es la postura? Por supuesto que el diálogo siempre es muy importante, no se pueden suspender de la noche a la mañana. Son impases, son momentos difíciles donde hay muchos cuestionamientos, pero debe permanecer siempre la voluntad de dialogar, porque con el diálogo se solucionan los problemas. Si se rompen los diálogos, pues la situación se hace un poco más difícil para el pueblo colombiano. Por eso este es un impasse delicado, pero que no debe romper el deseo de dialogar que tienen las partes. Monseñor, hay muchas familias, y usted lo decía hace un instante, hay muchas familias en Colombia que tienen a su familiar secuestrado y como no son mediáticamente populares por futbolistas o por lo que sea, pues están ahí. ¿Usted qué mensaje le manda a ellas? Pues primero, desde la óptica nuestra religiosa, no perder la esperanza, ¿no? Siempre pedirle al Altísimo, pedirle al Señor, que es el príncipe de la paz, el que vino a liberarnos, que siga atendiendo nuestros ruegos. Esa es la parte cristiana, la parte de espiritualidad, pero también hay otra parte que es el exigirle al gobierno y a quienes perpetran el secuestro que dejen de secuestrar y que liberen cuanto antes a estas personas que están sufriendo, y no solamente ellas, sus familias están sufriendo, Colombia está sufriendo por esta situación gravísima del secuestro. Pues Monseñor Francisco Ceballos, obispo de la diócesis de Riohacha, felicitaciones, muchas gracias y gracias por haber ayudado a traer al papá de Luis Díaz a la libertad. Feliz noche, Monseñor. A usted muy amable, que el Señor los bendiga a todos. Pues ahí lo tienen, Paula, Mauricio, es el esfuerzo que hizo también la Iglesia Católica, que desde el principio estuvo conectada y que esa es su labor, digamos, también ellos se ofrecen a ser esos mediadores para traerlo, pero me quedo con lo que dice Monseñor, ¿y los demás qué? Esa es la ¿Y los petición otros secuestrados que está haciendo qué? el país ahora. El presidente le habían puesto un Twitter alguna vez, o un familiar de un secuestrado que le había dicho, presidente, el mismo operativo también para mi familiar. El presidente había respondido en ese momento, tomo nota. Pero es que volvemos a lo mismo, la exigencia tiene que ser para continuar estos diálogos, específicamente pues con los más de 30 que tiene el ELN, porque secuestrados en general en el país de enero a septiembre hay 241, ¿no? Estamos hablando de una cifra gigante, pero en lo que tiene que ver con el ELN, pues para seguir con la negociación, aquí hay que liberar secuestrados. En el primer año de gobierno de Gustavo Petro, del presidente Gustavo Petro, el secuestro se duplicó. Aumentó 101%, de acuerdo con las cifras de los organismos especializados en hacer seguimiento a todas estas cifras. Se duplicó. Y si estamos hablando de más de 200 secuestros y son 30 en manos del ELN, pues aquí hay un fenómeno que se le está yendo de las manos al gobierno por otras vías, entre otras cosas por las implicaciones de la paz total más allá del ELN. Y porque este operativo gigantesco se hizo porque es Luis Díaz, hay que decirlo. Claro, presión internacional, claro. Helicópteros debería hacerse para todos, porque todos deberían querer libertad. Bueno, vamos con la otra noticia. El alcalde de Cartagena del Chairá salió y denunció que las disidencias de las FARC lo están llamando a cuentas, que tiene que ir a pagarles por lo menos 10 millones de pesos por el tiempo que ellas, las disidencias de las FARC, le permitieron gobernar. Hágame el favor. El ministro del Interior se pronunció sobre esta situación tan delicada y esto fue lo que dijo. Este es un hecho que está ocurriendo. La UNP y la policía y el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior lo llamaremos como efectivamente lo estamos buscando para hablar con él y darle la protección. Ningún alcalde tiene por qué irle a rendir cuentas a ilegales. ¿10 o 10.000, Paula? 10.000 millones de pesos. Es lo que tengo entendido que es lo que le están exigiendo las disidencias de las FARC a través de un panfleto que le entregaron personalmente, porque el alcalde ya no está viviendo ahí en Cartagena del Chairá porque justamente en mayo recibió amenazas, fue declarado objetivo militar, entonces él se fue de la zona y estaba pues gobernando prácticamente a distancia, pero regresó el día de las elecciones. Ese día una persona se le acercó, le entregó el volante donde decía que lo esperan el 10 de noviembre con esa platica para que pague por el tiempo. 10.000 millones, hoy estamos, o sea, lo esperan mañana. Pues preguntémosle a él, alcalde Edilberto Molina de Cartagena del Chairá, es un gusto saludarlo, bienvenido a Redman Noticias, buenas noches. Buenas noches, un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia. ¿Cómo es la historia, alcalde, que le pasaron entonces una carta para que usted pague 10.000 millones de pesos a las disidencias de las FARC porque gracias a ellos usted pudo gobernar?
Bueno, relativamente eso es lo que me indican, ¿no? Que debo hacer un aporte extorsivo a este grupo al margen de la ley por los años de gobierno que he podido desarrollar en el municipio. Es de anotar que esta situación no solamente la estoy viviendo yo, también la están viviendo muchas personas en el municipio y en estas zonas del país. En Cartagena del Chairá esta situación se ha presentado a contratistas, comerciantes, funcionarios públicos, y hoy pues nos ha correspondido a nosotros, que la cita es para el día de mañana, entregar esta suma de dinero a este grupo al margen de la ley, en el cual pues es muy preocupante la situación, y esto lo hemos escalado a nivel nacional, pues pidiéndole al gobierno nacional para que nos ayude a solucionar estas situaciones y estos problemas tan graves de orden público y de extorsión que se están viendo en nuestro territorio. Alcalde, evidentemente y obviamente usted no va a ir. ¿Ya le prestaron la seguridad necesaria para protegerlo a usted, a su familia, no solamente en el periodo que le queda de alcaldía, sino después? Bueno, nosotros desde la administración municipal pues realizamos un consejo de seguridad, le pusimos en conocimiento esto a la fuerza pública, a la fiscalía, a todas las entidades de la Defensoría del Pueblo, al Comisionado de Paz, Ministerio del Interior, de Defensa, y pues adelantamos todos los trámites para esta situación. Anoche tuve una reunión con funcionarios del Gaula para pues verificar esta situación, qué se va a hacer. Esperamos pues las actuaciones de la fuerza pública. Hoy, como institucionalidad, no nos podemos pillar al margen de la ley. Yo creo que la situación que está viviendo el país es muy compleja. Aquí, hoy, desde los territorios nos ha tocado a nosotros, o muy pocos somos los que hoy alzamos esta voz de protesta y le hacemos el llamado al gobierno nacional, al señor presidente, para que haga realidad el sueño de los colombianos, que es la paz total. ¿Bajo qué condiciones? Es lo que estamos pidiendo hoy, ¿no? Que no siga más esta dilatación del proceso de paz. Yo creo que aquí el gobierno ha sido muy generoso con estos grupos al margen de la ley, pero los resultados que muestran estos grupos no son los que hoy los colombianos queremos. También le pedimos al gobierno nacional tomar acciones. Yo creo que ya es hora de que el gobierno tome decisiones para salvaguardar la vida y la integridad de los colombianos y de muchos de los que hoy sufrimos estas situaciones de amenazas, de intimidaciones y de extorsión. Alcalde, y es justamente por cuenta de esa generosidad del gobierno nacional para con los grupos armados en medio de todo este proyecto de la paz total que usted mencionaba, que usted tuvo que irse del municipio en el cual fue electo para que usted llevara las riendas, porque fue declarado objetivo militar. ¿Hace cuánto se fue y cómo ha sido eso de gobernar a distancia? Bueno, desde el mes de mayo aproximadamente, cuando se incrementaron las presencias de los grupos al margen de la ley en nuestro territorio, retrocedimos en el tema de seguridad. Yo creo que hace 20 años no se miraba que las disidencias o estos grupos al margen de la ley tuvieran tanto control en los territorios, hacer retenes, marcar vehículos, volar torres de comunicación, hacer exigencias extorsivas. Toda esta situación que se ha venido incrementando en nuestro territorio, pues ese ha sido el resultado, ¿no? Esto es lo que hoy nos han mostrado estos grupos al margen de la ley, qué es lo que nos ofrecen, ¿no? Esa es la preocupación. Yo creo que no solamente mía, sino de muchos caqueteños que hoy vivimos este flagelo de incremento de la inseguridad en nuestros territorios. Señor alcalde, para hacer claridad y con la rigurosidad absoluta, ¿esta situación desde hace cuánto tiempo viene? ¿Esto viene desde el gobierno del presidente Duque o desde que llegó el presidente Petro se empeoró? ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que en estas zonas siempre ha habido presencia de los grupos al margen de la ley, pero realmente se han incrementado la presencia en el territorio desde la presidencia del señor presidente Gustavo Petro, donde pues gracias a estos beneficios de los ceses al fuego, de los inicios de los procesos de negociación con estas disidencias, pues les ha permitido crecer militarmente y económicamente. Entonces, sí se ha visto que en este último año y medio se ha incrementado retenes, presencias de los grupos al margen de la ley, control de territorio. Estas denuncias las hemos venido haciendo desde hace varios meses y esto nos ha generado que nos declaren los objetivos militares, que esto genera incomodidad en los grupos al margen de la ley. Por hoy, tomar la voz de aquellos que no pueden hablar y que tienen miedo y que se sienten intimidados por estos grupos al margen de la ley.
Es el alcalde de Cartagena de Cheirá, Edilberto Molina. Señor alcalde, muchas gracias por atendernos y por favor, cuídese, porque la situación usted la está viviendo en carne propia. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes, una feliz noche. Pues ahí lo tiene Mauricio, Paula, televidente. Esta es la situación. ¿Qué dice uno? ¿Qué dice uno? Un alcalde que le llega una cartica que tiene que pagar 10.000 millones porque gracias a ellos él pudo gobernar. Pues aquí tengo una percepción bien particular y es que me llama la atención y me sorprende positivamente el ímpetu con el que habla el alcalde en medio de una situación tan complicada para su integridad, Dios no lo quiera, también para la de su familia, porque lo que estamos viendo aquí es a los mandatarios regionales tratando de ponerle la pata a algo que el gobierno central está desatendiendo. Sí. ¿Sabe cómo se llama eso, Paula? Desesperación. Están hasta aquí. Es cierto lo que dice el alcalde, que esta situación de presencia bastante connutrida de los grupos armados en distintos municipios del país no es cuento nuevo, eso viene desde hace rato, sino que se ha ido fortaleciendo con el gobierno del presidente Petro. Y son alcaldes como el alcalde Edilberto los verdaderos héroes de esta historia, porque están sin mayor respaldo de las instituciones nacionales, sin mayor respaldo de la fuerza pública, ahora en medio de este repliegue que se debe a la paz total, y están en una situación en la cual están entre la espada y la pared, es decir, son objeto de estas extorsiones, de amenazas, etcétera, etcétera, por parte de los grupos subversivos. Creo yo que en este momento lo que estamos visualizando es dos cosas simultáneamente. Una, la gran contradicción que hay entre la percepción de la paz total desde Bogotá, la percepción de la paz total desde la presidencia del jefe del Estado, Gustavo Petro, y la percepción local, la percepción de sentir que los grupos al margen de la ley son los que ejercen algún tipo de control territorial, en mayor grado en unas zonas del país, en menor grado en otras. Y habrá algún observador que diga, bueno, pues aceptémoslo. Entonces el Catatumbo, el ELN, el suroccidente del país, las disidencias de Iván Mordisco, en el Bajo Cauca antioqueño, qué sé yo, y en el Arauca, el ELN, y vamos a ver si metemos al Clan del Golfo por alguna parte también en el Bajo Cauca antioqueño. Pues no, yo creo que eso es claudicar, yo creo que eso es aceptar que no fue capaz el Estado colombiano, no fue capaz, o parte de su estrategia de paz total es permitir que sucedan estas cosas. Son las personas que están en el territorio, son las personas que están tratando de defender una institucionalidad en las ciudades como el alcalde Edilberto, los que están sufriendo esa profunda tensión. Y acuérdense ustedes, ¿por qué se levantó de la mesa de diálogo hace apenas un par de días las disidencias de Iván Mordisco, llamadas pomposamente por parte del gobierno Estado Mayor Conjunto? Pues porque le puso reglas del juego al gobierno y le dijo, pueden entrar la fuerza pública aquí mientras las elecciones, pero después de eso se van porque aquí este negocio del narcotráfico en el Cañón del Micay es nuestro y eso es parte del cese al fuego bilateral. Y cuando la fuerza pública trató de ejercer control para evitar que haya criminalidad, ahí dijeron no, nos paramos de la mesa y no dialogamos más. Creo que no son solamente los alcaldes los que están siendo objeto de esta presión de los grupos al margen de la ley, creo que al mismo gobierno se le está yendo en contra esta misma estrategia de la paz total y mientras tanto todo el mundo diciendo, bueno, ¿cuándo será ese cuándo que se va a empezar a revertir esto y por dónde? Y mientras tanto, el fiscal general de la Nación, que ayer les mostrábamos a ustedes, hizo una propuesta de un plebiscito para ver si los colombianos decidíamos si queríamos o no seguir con los procesos, con las disidencias, con el ELN y con los narcotraficantes. Pues hoy le preguntamos a constitucionalistas y expertos si esta propuesta tiene algún tipo de viabilidad o es el inicio de la campaña presidencial política del fiscal general. Esto fue lo que nos dijeron. En las últimas horas, el fiscal Francisco Barbosa propuso convocar a un plebiscito para que los colombianos decidan el futuro de la paz total. Deberíamos más bien hacer un plebiscito donde los colombianos respondan si quieren procesos de paz con el ELN y con todo tipo de grupos delincuenciales. La propuesta ha causado polémica, pues según la Ley 134 de 1994, un plebiscito lo convoca el presidente de la República para apoyar o rechazar una decisión del Poder Ejecutivo. Para analistas, no está bien que desde el Poder Judicial se lancen propuestas políticas. Eso es una propuesta que riñe con la independencia de los poderes públicos. No consideramos que sea conveniente para el país unas propuestas que salgan de la Fiscalía que involucren una decisión de carácter político y además no es necesaria.
El país ya hizo un plebiscito. Las elecciones del 29 de octubre claramente fueron un plebiscito. Constitucionalistas además advierten sobre las dificultades que existen para que sea aprobado un plebiscito. Para que sea aprobado un plebiscito en Colombia se necesita que la mitad del censo electoral lo apruebe. Eso significa que 19.500.000 personas tendrían que votar a favor del plebiscito. En la práctica es muy difícil. Y la otra reflexión es someter a decisión electoral un tema como la paz. En mi opinión, dependiendo de la coyuntura, podría llevar a una mayor polarización. No obstante, exregistradores están de acuerdo con poner a consideración de los ciudadanos la paz total, como ya ocurrió con el acuerdo de paz con las FARC. Creo que sí podría ser útil para ver cuál es el grado de legitimidad que tienen las propuestas actuales del gobierno, hacer dicho plebiscito por la paz, y de esa manera saber cómo se debe actuar. El plebiscito de 2016 costó cerca de 350.000 millones de pesos y pese a que ganó el no tuvo ninguna repercusión sobre el acuerdo de paz con las FARC. Bueno, y seguimos hablando del fiscal Francisco Barbosa porque desde Medellín criticó con dureza las conversaciones con los grupos armados ilegales que se están adelantando en este momento. Las calificó incluso de paz criminal. Aquí el concepto de paz no está. Aquí lo que se ha caracterizado este año el país es por el crimen. Es decir, aquí lo único que hay es crimen en Colombia. Arrastrar a los soldados como animales, como vimos en Argelia. Ver a las disidencias inaugurando obras en Colombia. Verlas patrullando. Suplantar las autoridades del país en unos lugares sin dirección nacional alguna, porque no hay una sola nota de solidaridad con la fuerza pública ni con la policía. Pues lo que le replantearía o plantearía al presidente de la República, por lo menos es una reflexión de lo que está ocurriendo en el país. Habla muy fuerte el fiscal general de la Nación y muchos hayan razón en su queja. Ahora, supongamos que hace el plebiscito y que lo gana. ¿Usted cree que el presidente le va a hacer caso? Porque ya pasó. Acuérdese que Juan Manuel Santos hizo un plebiscito, lo perdió y le sacó el cuerpo. Le sacó el cuerpo, lo mandó por otro lado y igual lo hizo. Pues que realmente es donde está la bolita. Gracias, Mauricio. No, es que si no sí, esas salvavidas estuvo fabuloso. Como yendo a hacer algo personal. ¿No? Estuvo fabuloso, pero sí, la bolita está ahí, en que el plebiscito lo tendría que convocar el presidente. La verdad no creo que esté interesado el presidente en hacerse medir de esa manera, ¿no? Y dos, supongamos que ganara el tema de no estamos de acuerdo, no queremos la paz total y que continúen los diálogos. Pues realmente eso no tiene un carácter vinculante. Lo único que podría haber ahí es pues que se resta un respaldo popular, que pues sí es importante y es necesario cuando se adelantan este tipo de procesos, pero más allá de eso, lo cual difícil. No importa, porque fíjese que, y vuelvo al ejemplo del presidente Santos. Sí, la ¿no? mayoría Claro. dijo que no y él igual lo sacó adelante. No es vinculante. Mejor dicho, habemos candidatura presidencial ya del fiscal general. Yo sí creo, yo creo que estamos en una situación bastante grave. Decíamos hace un momento, el jefe del Estado, el presidente Petro, se comporta como un tuitero, como un comentarista. La reacción a la liberación del papá de Luis Díaz, quiero repetirla solamente para que la tengamos presente, ¡viva la libertad y la paz! El jefe del Estado, refiriéndose a esa liberación, a ese plagio, ¡viva la libertad y la paz! Y el jefe del ente investigador y acusador de la justicia colombiana, el fiscal, comportándose como una barra brava, también como un tuitero, diciendo muchas cosas que son ciertas, diciendo muchas cosas que suenan muy bien en la tribuna, que tienen bastante agobiada a una porción de la población significativa. Todo esto que está sucediendo con esas gabelas que se le da a la criminalidad, con esos abusos que hay de la criminalidad en las regiones, inaugurando obras, etc. Todo eso es cierto. ¿Lo tiene que decir el fiscal general de la Nación? ¿Está dentro de su ámbito? Él va a decir que sí, que la Constitución establece que él debe referirse. Puede ser que se le encuentre el ángulo legal para justificar esa actitud, pero claramente está en una posición más política que cualquier cosa. Habrá gente que le está apostando a que, bueno, que una vez el fiscal salga en el mes de febrero del año entrante, arrancó su campaña. Habrá gente que dice, vea, yo no le veo mayor vuelo. Pero lo triste es que estemos hablando del fiscal en esos términos, en términos de si vuela o no vuela su candidatura. Segundo punto. Estoy de acuerdo con Paula en que no debería esto ser objeto de plebiscito y no debería ser objeto de plebiscito por una sencilla razón. Porque si está de por medio actores armados al margen de la ley, uno no puede someter a la voluntad popular una decisión que afecte a esos actores al margen de la ley.
Si estuviéramos diciendo, ¿usted cree que el presupuesto nacional se debe reorientar más hacia la obra pública regional que hacia la obra pública nacional? Vaya y venga. Pero cuando hay una población que está agobiada, que está subyugada, que está superada por la violencia de los actores armados, y hemos visto que ha sucedido en los últimos días y semanas y lo estamos registrando, que terminan ejerciendo un poder territorial sobre la población, pedirle a la población que vote acerca de qué es lo que debe suceder con esos grupos al margen de la ley, me parece una pésima idea. Y un punto final, supongamos que el presidente le jalara. Todo está en la manera como se formule la pregunta. Ustedes se imaginan, ¿quieren ustedes que el gobierno haga lo que está en sus manos para lograr la paz territorial, la paz regional en los territorios de Colombia? Pues ¿quién va a decir que no? ¿O qué? ¿O es que va a decir, quieren ustedes que le dejemos toda la agenda al ELN, que permitamos que siga secuestrando, que nos sentemos con ellos a pesar de que digan que nunca van a dejar las armas y que dejemos que las FARC controlen que las disidencias de las FARC, a quienes llamamos Estado Mayor Conjunto, controlen el cañón del Micay para seguir haciendo narcotráfico y no le dejen entrar a la fuerza pública? ¿Creen que van a formular la pregunta en esos términos, que es la realidad que estamos viviendo? No, claro que no. Entonces creo yo que a estas alturas esa propuesta del fiscal se va a ir hundiendo, se va a ir hundiendo, se va a ir hundiendo y va a seguir subiendo el volumen y el volumen y el volumen del discurso político del futuro precandidato presidencial, que habrá que ver si le cuaja algo. A esta hora en Santa Marta están reunidos los gobernadores electos. Había habido una reunión con los gobernadores afectos al presidente de la República. El propio presidente los llamó y se reunió con ellos en Palacio. ¿Qué pasó con los otros, Paula? Bueno, pues el presidente, ¿se acuerda que él dijo que se iba a reunir de a poquitos con todos? Primero empezó con los que él consideraba que eran pues cercanos a su ideología de gobierno. Ahora no hay fecha, pero ya anunció que se va a reunir con los que él considera son independientes. No hay fecha, solamente está el anuncio, pero dice que quiere escucharlos para saber cuáles son sus inquietudes acerca del futuro regional. Después de la polémica que generó el primer mandatario al convocar una reunión en el Palacio de Nariño solamente con los gobernadores electos que considera cercanos al gobierno, el presidente Gustavo Petro dio a conocer hoy que en los próximos días se reunirá con los nuevos mandatarios independientes, los cuales son exactamente 13. Entre ellos está los de La Guajira, Sucre y Córdoba. En días pasados, el primer mandatario publicó un mapa donde diferenciaba a los mandatarios electos por colores, entre los que son de gobierno, que están en color rojo, los independientes cercanos al gobierno, que se encuentran en color rosado, la oposición está en color azul y los independientes cercanos a la oposición están en color azul claro. Hablamos con Gisela Arroyo, docente de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Externado, para entender el significado de estos colores en el mapa. El partido oficial, el partido del presidente, es el Pacto Histórico, cuyo símbolo, cuyo logo, digamos, tiene una serie de colores afines al rosado, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido un poco poderlos identificar a partir de este tono lo que genera, como les decía, es una identificación en términos semióticos o en términos simbólicos de estos candidatos afines a su ideología con este color. Y por el otro lado, también es llamativo que aquellos que son contrarios a dicha ideología estén resaltados en un tono azul claro, que como sabemos también tiene que ver o es un color característico del logo del principal partido opositor. En ese sentido, yo lo que creo que el presidente está tratando de hacer es, a partir del lenguaje visual y a partir de la colorimetría, establecer unas similitudes y unas diferencias en relación con lo que se representa. Esta reunión con independientes se dará según el primer mandatario para saber sus inquietudes y aspectos que consideren más importantes entre la articulación de los planes que presentaron a los ciudadanos y el plan nacional del gobierno. ¿Usted por qué fue tan enfática en decir que no había fecha? Todo comunica, porque todo comunica. Así como comunican los colores, comunica que no haya fecha y comunica otra cosa, ¿sabe? Hasta hace 9 horas exactamente el presidente tenía todavía fijado en su cuenta de X el trino donde tenía el mapita de los colores. Claro. Hace 9 horas lo cambió. Ya lo quitó. Pero lo tenía desde el día de las elecciones hasta hoy. Sí. Yo creo que ese plan de dividir a los gobernadores entre los que son leales y los que no son leales, y a los que no leales, no, a los que no son afectos, y a los que no son afectos preguntarle cuál es su inquietud, genera más división. Claro, y sobre todo por lo que contábamos, la necesidad que tienen las regiones de tener buena relación con el gobierno nacional. Entonces, venga, hablemos sobre sus inquietudes del futuro regional. ¿Qué les está queriendo decir? Y es que él es el presidente de todos. Por supuesto. 12 dimensiones conflictivas tiene esta posición del presidente. La primera de ellas es el famoso mapa,
porque ustedes saben que cuando uno trata de ver dónde ganó el pacto histórico, dónde verdaderamente la fuerza del partido de gobierno se sintió, son 4 departamentos. Y esos 4 departamentos, pasar de ahí a que estos me son afectos, que qué sé yo, lo que dice el presidente en el mensaje que encabeza el mapa, que encabezaba el mapa, que como dice Paula, estuvo hasta hace poco en la cuenta del presidente fijado, decía: los gobernaciones que están en manos de partidos que me apoyaron en la primera vuelta. Acuérdense ustedes que una cosa es el apoyo en la primera vuelta y otra cosa es lo que viene al día de hoy. Por ejemplo, el mismo presidente se encargó de romper la coalición de gobierno en el mes de abril de este año y pretender a estas alturas que haya partidos que antes estaban en la coalición, que hoy los pueda contar como propios, pues es algo bastante ilusorio. Pongamos 2 ejemplos emblemáticos. El ejemplo de San Andrés. En el caso de San Andrés, el nuevo gobernador fue elegido por cuenta de una coalición en la que estaban el Centro Democrático y Cambio Radical, y es parte de los que son afectos al gobierno supuestamente. O agarremos el caso quizás más elocuente de todos. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en la segunda vuelta presidencial apoyó a Rodolfo Hernández y estaba en esta reunión. ¿A ustedes les parece que esos son verdaderamente los afectos a uno, los afectos al otro? A mí me parece que el caso de Carlos Amaya deja totalmente clara cómo se le tuerce el cuello a la lógica. Pero más allá de la lógica sí, la lógica no. Ustedes son mis amigos, les hago una reunión distinta que a los otros que no son tanto mis amigos y entonces con estos discuto parte del tema presupuestal, con estos no, qué sé yo. Acuérdense ustedes que a diferencia de las ciudades capitales donde la alcaldía tiene recursos propios en mayor cuantía, los gobernadores dependen en más del 50% de sus ingresos o de sus recursos de lo que les transfiera el gobierno central. Muchos de ellos por regla, no se los puede cortar todos, pero se pueden volatar y jugar aquí y jugar allá, y eso sí es verdaderamente lamentable que el acuerdo nacional y la búsqueda de un propósito nacional no sea lo que hay después de las elecciones, sino más división y más polarización. La emergencia económica, social y ecológica para La Guajira, declarada por el gobierno, se sigue rajando en su paso por la Corte Constitucional. Le han tumbado ya casi todos los decretos. Bueno, pues este jueves tumbaron 2 más. Ya va el balance entonces en 8 decretos de 11 que se han caído. Entre los más recientes, los cobros extra en las tarifas de energía a los estratos altos. Un dinero que, atención, se debe devolver en un lapso de 6 meses. El gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el pasado 2 de julio la emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira con el fin de atender los problemas que enfrenta esta región de forma expedita, sin tener que tramitar proyectos de ley a través del Congreso. Dadas las causas que sobrevienen principalmente en el territorio de La Guajira, alrededor del Niño, la agudización con la crisis climática que eleva la temperatura en promedio 1.5 y trae un evento que puede hacer perdurar en el tiempo el Niño, pues genera una emergencia obvia que es el agua, la sed. Y vamos a tratar de enfrentarlo con unas medidas específicas para el tema. Sin embargo, 4 meses después, la Corte Constitucional ya ha tumbado 8 de los 11 artículos que componen el decreto. Uno de los 2 últimos que tumbó la Sala Plena del Alto Tribunal fue el decreto 1276 del 31 de julio de 2023, que tomaba medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética. Este decreto, llamado Aporte Departamento de La Guajira, creaba un impuesto para los colombianos de estratos 4, 5 y 6 que valía 1.000 pesos y se veía reflejado en las facturas del servicio de energía. Para los usuarios comerciales e industriales tenía un valor de 5.000 pesos por factura. Esos pagos eran recaudados por el emisor de la factura, quien debía poner a disposición del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas estos recursos. La Sala Plena de la Corte Constitucional le puso la lupa a ese impuesto y concluyó que no está relacionado con la prestación del servicio de agua o el saneamiento básico y que su existencia compromete intensamente el principio democrático y el principio de legalidad de los tributos. Al quedar inexequible ese decreto, el Ministerio de Minas y Energía tendrá que devolverle el dinero a los usuarios en un término máximo de 6 meses contados a partir de la fecha de adopción de esta decisión.
El otro decreto es el 1250, que fue el primero que se firmó y que tenía por objeto definir las condiciones y medidas para garantizar el acceso al agua. En este caso, la Corte lo tumbó, pero diferido a un año. Los fundamentos de esta determinación consistieron en que al entregar al Ministerio de Vivienda o al Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira el garantizar la administración, la operación y mantenimiento de los componentes del proyecto del río Ranchería, que termina por involucrar varias fases pendientes de desarrollo y ejecución, tal medida no resulta directa y específicamente encaminada a mitigar la emergencia, sino a intervenir una realidad anterior mucho más prolongada que la propia de los estados de urgencia, al involucrar soluciones permanentes a una problemática que aqueja de tiempo atrás al departamento de La Guajira. En ese sentido, la Corte dispuso que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, como órganos de control, realicen las gestiones pertinentes para asegurar la buena gobernanza, el manejo adecuado y la destinación específica de las fuentes de financiación. ¿Ustedes se acuerdan de una canción que decía pasito a pasito, suavecito, muy suavecito? Sí, de Luis Fonsi, claro. Bueno. Con seguridad Paula se acuerda, pero yo le creo. Éxito mundial. Pues solamente para decirles que pasito a pasito la Corte le tumbó toda la emergencia económica al presidente 8 de de la 10. República. Pero entonces 8 le de tengo 10. otra, se le dijo y se le advirtió que es que las condiciones no estaban dadas para decretar una emergencia económica. Se sabía que eso no aguantaba una revisión de la Corte Constitucional. No lo aguantó, 8 de 10, o sea, ya quedó. Sí, hay dos circunstancias que hay que tener presente. Bueno, primero, lo obvio. Nadie duda de la situación crítica del departamento de La Guajira, como podría ser el caso del Chocó, como podría ser el caso de otros departamentos. Y nadie duda que el Estado colombiano, que encarna además a todos los colombianos en la medida en que es nuestro Estado, está en deuda, estamos en deuda con esos departamentos y con la población de esos departamentos. Ustedes veían en la nota de Ángela las imágenes de cómo se viven las rancherías de La Guajira, en algunas de ellas, ahí están las imágenes nuevamente, de manera absolutamente infame en cuanto a acceso al agua, la falta de alcantarillado, el deterioro general de los caminos, porque eso ni se puede hablar de vías ni nada parecido. Eso no lo pone en duda nadie. La pregunta es, ¿cuál es la manera de desarrollar políticas públicas para resolver esos problemas? Y eso no es una pregunta para que la responda pues alguien a quien se le ocurrió. A ver, ¿cuál será la manera? Las respuestas están en las leyes colombianas, las respuestas están en la Constitución colombiana, las respuestas están en nuestras normas. Por lo tanto, la ruptura de esas leyes y esas reglas del juego que constituye una emergencia económica, social y ambiental. Acuérdense ustedes que cuando se declara una emergencia económica, social y ambiental, lo que se está haciendo es romper las reglas del juego institucional porque se le está permitiendo al gobierno legislar por decreto, es decir, legislar sin pasar por el Congreso. Cuando se da esa situación excepcional en la normatividad colombiana es porque se cumplen unas condiciones y la condición fundamental es que haya hechos sobrevinientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no existían y aparecieron de repente. Y esa aparición de repente de hechos graves hace que el camino institucional tradicional no sea el camino que se deba tomar, sino que ante hechos sorprendentes, graves de emergencia, pues se toman medidas de emergencia, como es que el gobierno legisle por decreto. Pues resulta que por lamentable que sea la situación de La Guajira, por lamentable que sea la situación del agua, la situación de las carreteras, la situación del alcantarillado, etcétera, etcétera, no es un hecho sobreviniente. Y al no ser un hecho sobreviniente, las normas que de allí se derivan, pues no podían ser tratadas de manera excepcional a través de una emergencia económica, social, ambiental. 8 de 10 normas se han caído por cuenta de ello. Y como decía Paula, se le advirtió, pues sí, se le advirtió porque es que además todos los legisladores lo sabían muy bien y todos los asesores jurídicos, por otra parte del presidente, lo sabían muy bien igualmente. Pero no solo eso, también está claro que en Colombia, por las normas constitucionales, los tributos, los impuestos, solo los puede crear el Congreso. Y por lo tanto, crear aquí, como en uno de los decretos que se cayó el día de hoy, que creaba tributos para los estratos altos, para las tarifas del agua, no era ni de la energía, no era unos impuestos que se pudieran adoptar por la vía de una emergencia económica. Es lo que se está saliendo a flote y es la inviabilidad y sobre todo la no idoneidad de esa emergencia económica al que le quedan vivos 2 de los 10 decretos y habrá que ver qué suerte corren. Cambios en el círculo cercano al presidente de la República y a la primera dama. Eva Ferrer, una ciudadana española, Paula,
Usted se acuerda de ella, Claro. Una mujer muy importante, muy capaz, muy inteligente, llegó a trabajar junto a la primera dama en la oficina de reconciliación, una oficina además que estaba muy enfocada en la niñez. Algo pasó y el presidente le pidió la renuncia. Sí, le pidió la renuncia, va a estar en el cargo hasta el próximo martes. Bueno, creo que el país la recuerda, ella es española, usted ya lo decía, porque obtuvo la nacionalidad colombiana en tiempo expreso. Una vez el presidente pues salió elegido como presidente de la República. Ese fue un proceso expedito realmente. Pues bien, lo que se conoce hasta ahora es que sí hubo un distanciamiento con la familia presidencial, específicamente con la primera dama, de quien era pues una persona muy cercana, se conocían desde que el presidente Petro pues fue alcalde de Bogotá, y después Eva Ferrer le ayudó mucho a la primera dama en campaña para potenciar su imagen, y lo que dicen también le ayudó mucho al presidente a impulsar pues que captara más votos. Esto es lo que se sabe hasta ahora de esa renuncia. La salida de Eva Ferrer se conoció de manera sorpresiva y según fuentes consultadas por Red Más Noticias se da por el distanciamiento con la primera dama Verónica Alcocer, a pesar de que era una de las personas más cercanas a la primera dama. De hecho, durante la campaña presidencial, Ferrer fue su jefa de comunicaciones. La oficina de Eva Ferrer estaba cerca a la del presidente Gustavo Petro y también a la de la primera dama. Sin embargo, ahora su oficina se trasladó al departamento administrativo de la presidencia. Hay que recordar que este fue el segundo cargo de Ferrer en el gobierno Petro. Ahí entra todo el abanico de bienestar. Su primer cargo se dio el 23 de septiembre de 2022 y fue hasta enero de este año cuando fue consejera presidencial para la niñez y la adolescencia. Además, también es recordada por el episodio cuando fue nacionalizada de manera express el año pasado. Así entonces, Eva Ferrer estará como alta consejera hasta el próximo martes 14 de noviembre. Y esta tarde, tras la salida de Eva Ferrer, se publicó la hoja de vida de Álvaro Manuel González Holman para asumir como nuevo alto consejero presidencial para la reconciliación nacional. Su último cargo público lo desempeñó como director nacional de la primera infancia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hasta el mes de octubre de este año. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció su aspiración a la presidencia de la República para el 2026. Hizo una conferencia de prensa, dijo que estaba listo para dar la pelea y de entrada dijo que iba a ser víctima de persecuciones. Casualidades que da la vida, casualidades. Después, minutos después, el fiscal hizo una rueda de prensa donde anunció 7 imputaciones de cargos a exfuncionarios de Quintero por presuntos casos de corrupción. Vamos a escuchar primero lo que dijo el exalcalde Quintero. Vamos a ser seguramente el candidato de la gente. Vamos a defender los intereses de Colombia. Toda la gente sabe que somos una alternativa para el 26 y vamos a defender esa alternativa para el 26. Sabemos que nos van a perseguir. Somos una opción joven, disciplinada, que cree la tecnología como la herramienta más poderosa para transformar al país, pero además que ha hecho una batalla dura, firme contra la corrupción, que nos han enfrentado mafias, que nos han enfrentado carteles y que no nos hemos dejado, que nos han perseguido y que aquí estamos. Y en el 26 vamos a dar la guerra. Bueno, y lo que usted ya anunciaba, después de estas declaraciones, la Fiscalía imputó cargos a 7 exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín. El fiscal Barbosa viajó a la capital antioqueña y desde allí anunció anomalías en 6 contratos que superan los 67.000 millones de pesos en la Alcaldía de Medellín. La Fiscalía General de la Nación solicitará audiencia de imputación en contra de 7 exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y 6 particulares por presuntas irregularidades en contratación. Esta es una primera fase de la tarea que se le encomendó al Grupo Especial de Fiscales e Investigadores en la lucha contra la corrupción en la ciudad de Medellín, derivado de un cúmulo de denuncias que se recibieron y se han venido recibiendo en el último año, particularmente, o año y medio, en esta ciudad. Los elementos de prueba dan cuenta de múltiples anomalías en el trámite y celebración de 6 contratos que superan en valor los 67.586 millones de pesos. ¿Ustedes creen en las casualidades? No. Las cosas suceden de una manera que quienes las hacen suceder buscan que sucedan. Porque es que sale el alcalde Quintero y dice, ¿por qué hoy?
Sí. ¿Y por qué precisamente en la rueda de prensa ahí estamos listos para la persecución que se nos viene y a las 2 horas el fiscal anuncia la imputación de cargos? Sí, señor, sí, señor. Y bueno, viene una nueva alcaldía y ya pues Federico Gutiérrez ha dicho, yo voy a llegar a ver qué es lo que me están entregando aquí. Lo que se viene es complicado. A propósito de Federico, le cuento un chismecito. Federico se va a llevar 10 personas de su anterior administración a esta nueva administración. Sí, sí, sí. He dicho. Bueno, estamos fregados. Estamos fregados, es lo único que yo tengo claro. Porque el alcalde de Medellín renunció antes de tiempo a la alcaldía, es decir, dejó a todos los ciudadanos de Medellín viendo un chispero, los que lo eligieron y los que no lo eligieron, por cuenta de salir a hacerle campaña a un candidato al que no le mejoraron los números. Sencillamente no le mejoraron los números a Juan Carlos Upegui, y eso está claro en las elecciones. Por lo tanto, si salió para hacer campaña, un objetivo para nada aceptable desde el punto de vista del elector. Uno elige a un alcalde para que sea su mandatario, lleve las políticas públicas, vele por la ciudad y no para que salga a hacerle campaña a su sucesor, potencial sucesor. Si salió por eso, no le funcionó. Pero ahora, a apenas días de haberse dado esa elección, ya termina diciendo el exalcalde Daniel Quintero que quiere ser presidente de la República. De hecho, aquí todo el mundo hace política de la manera más venteada, por eso digo que estamos fregados. Y estamos fregados porque el fiscal general de la Nación, jefe del ente investigador y el jefe acusador y el ente acusador de la justicia colombiana, se pega el paseo hasta Medellín para hablar de una imputación de cargos. Es decir, si el fiscal se la pasara de vocero de la fiscalía en las distintas ruedas de prensa, hablando de distintas imputaciones de cargos, pues lo veríamos menos de lo que lo vemos actuar, en realidad, que ya en muchos casos es bastante. No debería haber estado el fiscal en esa rueda de prensa. ¿A son de qué? Pues a son de lo que dice Giovanni. Las coincidencias no existen ni ante un hecho político o un hecho político del signo contrario. ¿Por qué estamos fregados? Porque ni este debería haber estado haciendo política antes de que se le acabara el periodo, ni este otro debería estar haciendo política antes de que se le acabe el periodo como fiscal. Entre otras cosas, porque las denuncias de estos distintos casos, que son 4 grandes casos, el de Metroparques, el del área metropolitana, el de Buen Comienzo, la institución Buen Comienzo para los niños, son casos que conocemos y hemos registrado en este noticiero hace rato, porque los concejales lo han denunciado hace rato. Es decir, la evidencia no es nueva y el fiscal descubrió algo que el día de hoy tenía que revelar. No, eso viene de tiempo atrás. Política por un lado, política por otro lado. ¿Qué vamos a hacer tan fregados que estamos todos?